Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa de hoy y continuando con este ciclo estupendo junto al maestro Andrés Bestalmayo, Orígenes. Tenemos un invitado que verdaderamente es un lujo y, como diría alguien, está engalanando nuestro programa. Un currículum extensísimo, por lo cual lo voy a abreviar nada más que en dos cosas. Todo lo demás iremos, a través del programa lo iremos diciendo, ¿no? Doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y doctor por la Universidad de París de Sorbona. Entre libros que ha escrito, trabajos inmensamente grandes y becas a lo largo del planeta. Y, maestro, cuando se tiene el invitado, me enseñaron en la radio que hable el invitado. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir el programa. Buenas tardes. El agradecido soy yo de formar parte de este programa por una cordial invitación del maestro Andrés Bestar, así que me siento acá frente a ustedes. Y en cuanto al currículum, la verdad que no hay necesidad de mencionar nada, simplemente soy un lector voraz, toda vida dedicado a leer y lo sigo haciendo, y realmente agradezco a mi madre el haberme enseñado a leer, cosa que lo empecé entre los 5 y 6 años, y creo que no ha habido día de mi vida, salvo alguna vez que estuve enfermo, que no haya leído algo, sea el periódico, un libro, un cuento, pero la lectura ha sido para mí un enriquecimiento interior muy profundo. Aquí el amigo y maestro Bestar me propuso hablar sobre mitos en un programa vinculado con Orígenes. Me gustaría empezar por decir que no hay cultura que no tenga mito. Y si no hay cultura sin mito, podríamos decir que el mito es inherente al espíritu o a la esencia de una cultura. Las culturas que no tienen mito son culturas muertas. Ahora, cada vez que uno habla de mito, casi por antonomasia piensa en los mitos griegos. No porque sean los únicos, hay mitos hindúes, mitos caucásicos, americanos, pero el mito griego tiene unos 3 milenios de existencia, 3 milenios, podríamos decir, de reflexión sobre él, 3 milenios de bibliografía, y consecuentemente el mito griego se ha convertido en un canon o paradigma. De manera pues que cada vez que uno intenta estudiar mito, sin quererlo, casi por tautología, uno termina confrontándolo con el mito griego, como si el mito griego fuera un patrón. Ahora, el primer problema sería ver qué es un mito. Se han propuesto infinidad de posibilidades de lectura de qué es un mito. Tomo al azar una, simplemente porque entiendo que es una definición bastante valedera. Pertenece a Carlos García Gual, que es catedrático en la Universidad Complutense y además ha entrado en la Real Academia Española. Y García Gual dice que el mito es una narración tradicional, porque va de boca en boca, es de carácter oral, es una narración que pertenece a un tiempo primordial y fantástico, que no puede ser explicado racionalmente, que ante el mito hay una actitud de fe, hay una adhesión sentimental. ¿Se cree en el mito o no se cree en el mito?
y que los mitos son preferentemente fundantes de una tradición, de una cultura, de un pueblo, y los mitos memoran personajes que han sido fundadores de estirpes, y que los mitos dan la contextura de relato espiritual y cultural de un pueblo. Así que el mito griego sería, a los ojos de Wall, un mito fundante. Y el mito se transmite, como dije, tradicionalmente, y se hace siempre en forma oral. De modo pues que cuando uno escribe el mito, lo mata. El mito debe ser siempre de transmisión oral. Ocurre que cuando uno escribe un mito, lo mata en el sentido de que lo fosiliza, lo convierte en una especie de relato de laboratorio, porque desde el momento que está escrito aparentemente es inamovible, mientras que la oralidad tiene la fluidez, la ductilidad de siempre estar en perpetuo movimiento. Así que si uno quisiera, por ejemplo, estudiar un mito, tiro al azar el mito de Edipo, no solamente habría que pensar en la versión sofoclea, que por cierto no es la primera versión que registra la literatura griega, ya Homero, tanto en Ilíada como en la Odisea, habla de Edipo, sino que habría que estudiar, según Mircea Eliade, todas las variantes que se han dado del mito de Edipo. Por ejemplo, hubo un Edipo de Séneca, hubo un Edipo de Esquilo, hubo un Edipo de Julio César, hasta autores contemporáneos. Que sí que con el mito de Edipo pasaría, como dice Mircea Eliade, algo así como con el árbol. El árbol no es el tronco ni la rama, el árbol es el tronco, las ramas, las raíces, el follaje. Consecuentemente, si uno quisiera estudiar el mito de Edipo, debería recurrir a todos los autores que han trabajado ese mito, no solamente en el campo literario, ha habido también en la operística, etcétera, otras modulaciones de este mito. Incluso modernamente ha habido variantes del mito. Por ejemplo, hay un autor británico, Berkhoff, personaje interesante, que escribió una obra que se llama Greeks, que se traduce como a la griega. Acá en Buenos Aires fue traducida y publicada por Eudeva, donde da una variante extraña de Edipo. Él plantea que en un momento crítico, cuando se devela el enigma de la Esfinge, cuando se devela la historia de este malhadado personaje, resulta que Edipo está frente a Yocasta, están los otros personajes presentes, él está a punto de cegarse, la mujer y madre a punto de colgarse y lograr un suicidio, y Edipo de golpe reflexiona y dice, para un momento, dice, ¿vos sos mayor de edad? Sí, yo también. El hecho de que estemos juntos y que vayamos a la cama, no hacemos mal a nadie, dice. De manera que al diablo con el mito y sigamos juntos. Es decir, es una variante de tuerca mostrando una nueva perspectiva. En medio de la crisis económica que atravesaba Gran Bretaña cuando Berkhoff hizo la pieza, era el momento crítico de Margaret Thatcher, resulta que Berkhoff da una salida, no digo hasta casuística, humorística, sino una salida curiosa para mostrar cómo el mito es una sustancia maleable que se puede modelar según distintas perspectivas de cultura, de vida y de momentos históricos. Ahora, de los mitos griegos habría que destacar dos o tres cosas. Ahora que estuve acá hablando con el director del programa y que me habló de su estadía en Düsseldorf, quiero recordar una obra muy famosa de un filólogo alemán, Wilhelm Nestle, que se llama Von Mythos zum Logos, del mitos logos. Una obra extraña, una obra que cuando apareció en la década del 40 en Alemania, tuvo una proyección, un eco enorme. Según el profesor Nestle, se escribe igual que el chocolatino. Según este profesor, el mito pasa a ser algo del pasado, porque el día que el pensamiento griego adquiere el logos, es decir, adquiere una contextura racional, discursiva, etc., el mito queda opacado. Esa fue la tesis de Nestle. Posteriormente ha habido una serie de autores que lo han refutado y han planteado otras cosas. Incluso Nietzsche se hubiese sentido muy, muy molesto con la hipótesis de Nestle, porque debemos considerar que el mito y los logos perviven, se dan simultáneamente. El hecho de que los griegos hayan alcanzado un plano de racionalidad, que hayan tenido un discurso racional fundado en una lógica, donde haya un principio y un final, sin embargo, eso no opacó el concepto del mito. Y para explicitar un poco más esto, voy a comenzar por una cosa curiosa de la cultura griega,
que es referirme al mito de Teseo y después conectarlo con Sócrates. Quizá ustedes recuerden que en la prehistoria de la cultura griega un eje clave fue la isla de Creta, donde se desarrolló esta cultura minoica o cretense. En esta cultura minoica existe un viejo mito según el cual Minos, el gobernante, en determinada circunstancia ofendió a Poseidón porque había prometido sacrificarle un toro si es que él lograba lograr el reino, y sin embargo logró el reino, pero en lugar de sacrificar el toro prometido, que era un toro blanco, esplendente, le hizo la jugarreta de sacrificar otro toro, es decir, que defraudó al dios. Y los dioses griegos, según tradición, tienen el phtonotheon, está la envidia de los dioses, está el remordimiento, está algo así como una suerte de vendetta. En consecuencia, Poseidón lo castiga y le infiere una locura a su mujer, Pasífae, que, cegada por una sed bestiálica brutal, esta mujer se quiso hacer servir por un toro. De modo pues que ella llamó a un arquitecto famoso, hizo hacer un artilugio de madera dentro del cual se metió ella y un toro copula con esta mujer, y de esa unión bestiálica nace el famoso Minotauro. Claro. Cosa curiosa, porque cuando uno le pregunta qué es un Minotauro, siempre se piensa en un cuerpo de toro y un rostro de hombre. Pero en realidad, en la tradición griega más arcana, el Minotauro es al revés. Es un hombre con cabeza de toro. En consecuencia, nace este personaje y Minos, avergonzado por este hijo tan heteróclito, tan extraño, manda a que este mismo arquitecto haga un laberinto y donde lo encierra. Ese tema ha dado pábulo a un montón de fábulas, leyendas respecto de qué es el laberinto y qué es ese encierro. Aquí en nuestro país, Borges escribió un cuento excelente, el cuento de Asterión, que Asterión es el nombre justamente del Minotauro, ¿no? Donde explica que no era un ser crudelísimo, caníbal, etcétera, sino que era un personaje bondadoso que tenía el drama de vivir encerrado, no había visto la luz, y que lo único que esperaba era un salvador que viniera a matarlo para liberarlo de esa prisión que ya era insoportable. Sobre la base de este cuento que Borges publicó en una vieja revista que en una época dirigió Los Anales de Buenos Aires, tiempo más tarde se encabalgó Cortázar e hizo un drama lírico que se llama Los Reyes, donde retoma exactamente la idea borgiana o borgesiana en realidad, ¿no? Así que tenemos que aquí en Buenos Aires el mito de Asterión volvió a tener un revival, ¿no? Así, un renacimiento. Ahora, para la cultura griega, detrás de ese mito había elementos históricos. Siempre se pensó que la mitología griega era una mitología que meramente creaba relatos fantásticos. Pero en realidad los mitos griegos, salvo los mitos atmosféricos, tienen un trasfondo histórico que se puso de relieve cuando Heinrich Schliemann logra descubrir Troya y luego Micenas. Consecuentemente, detrás de cada mito griego, quiera que no, hay un viso de historicidad, al menos deformada. Resulta que cuando Creta se impone, militarmente es importante. Creta era una talasocracia. El hecho de que uno visita Creta y se encuentra con que los tres grandes palacios carecen de muralla es evidencia que no necesitaban protegerse. Además, el hecho de estar aislado y tener una buena flota impedía que pudieran ser atacados. Así que Creta con Minos a la cabeza, Minos, según descubrió un micelólogo importante, habría que traducirlo por gobernante, porque si uno mira la historia de Creta, dice, caramba, ¿cómo es posible que Minos haya vivido tanto tiempo? Pero es un nombre genérico que alude a gobernante. En consecuencia, Minos y Creta en ese momento era un baluarte casi inexpugnable. Ahora, las polis griegas, para el que no esté al tanto, polis es el plural de poli, ¿no? Las polis griegas solo tenían en común dos cosas, la misma religión y la misma lengua. Y las polis se unían por dos razones, o bien religiosas, los grandes santuarios, el de Delfo, el de Epidauro o el de Atenas, o bien por los Juegos Olímpicos. En consecuencia, en esas Olimpiadas había una convergencia de las distintas polis, donde cada una enviaba a sus representantes. Y en cierto momento,
Minos envió a su hijo a la competencia que se hacía en Atenas. Y por razones que bien claras no están, hay varias hipótesis, el hijo muere. De modo pues que Minos exige una recompensa por esa circunstancia. Así que Minos logra sitiar Atenas y exige que anualmente un grupo de mancebos y doncellas debían ser entregados para Creta como pasto carnívoro para, si vale la paradoja, ¿no? Como carne para el Minotauro. Y esa circunstancia se dio. La mitología es variable en eso. Hablan de 6 jóvenes, 6 muchachas, otras hablan de 9, o en otros casos se habla de 8, pero el número no viene a cuento, probablemente, ¿no? Sino que el problema está que anualmente Creta debía recibir esta ofrenda de parte de Atenas en compensación por la muerte del hijo de Minos. Ahora, sucede que los atenienses de golpe se indignan porque Minos escoge un contingente pero nunca manda a su hijo. Entonces el propio Teseo, motu proprio, decide ir. Así que Teseo se embarca. Teseo es el hijo del famoso rey de Atenas, Egeo. Entonces Egeo se despide del hijo, está en el promontorio y el hijo le dice, mira, si cuando yo vuelvo victorioso, el navío vendrá con velamen blanco. Si en cambio muero, vendrá el navío sin mí, pero con un velamen negro. Y cuando Teseo vuelve victorioso, pero el Kubernetes, el gobernante de la nave, de ahí viene la palabra cibernética, ¿no? Kubernetes, equivocadamente pone un velamen negro y el pobre Egeo, que está en el promontorio y en Ática, cuando ve que la nave viene con velamen negro, piensa que su hijo está muerto y se suicida. Cuento esto porque llama la atención la toponimia, ¿no? Es decir, el mar es Egeo, es decir, que los nombres que aparecen en las costas del Mediterráneo siempre, a pesar de que aparentemente son nombres míticos, siempre tienen un trasfondo histórico de algo real. Es lo que demostró Víctor Bérard cuando estudió todos los mitos griegos vinculados con el periplo de Odiseo. Entonces Bérard pasa revista a los distintos puertos del Mediterráneo antiguo y se conectan justamente con el viaje de Odiseo, Ulises. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí? Lo hermoso de esta charla y de tener a un gran maestro acá con nosotros, que nos ilumina el camino, es que además bebió de la fuente, o sea, fue al Mediterráneo, estuvo en Italia, en París, y no es que hubo en cierta medida esa información que muchas veces nosotros recibimos acá en el puerto de Buenos Aires, siempre a trasmano, fue al eje de la cultura y más en el momento que usted estudió y trabajó. A mí lo que me llama la atención en el proceso, mismo uno cuando lo estudiaba o lo tenía como una referencia, yo llegué a hacer la secundaria y teníamos como contenido latín, o sea, una de las columnas era el latín. Usted puede leer en latín y puede leer en griego también, o sea que yo digo, bebe de la fuente, además ama el lenguaje. Y siempre se entiende ese proceso como de afuera hacia adentro. Ahora, con toda la información, con todo el conocimiento, con toda la sabiduría, ¿entiende que ese proceso que usted adquirió ya estaba o no? ¿Estaba en su inconsciente más profundo o no? Bueno, varias cosas. A ver. Empiezo por escuchar Gran Maestro. Sí. Dejo de lado eso porque el título de Gran Maestro lo celebro en un jovencito de 9 o 10 años que acaba con la genialidad de su mente de convertirse en gran maestro de ajedrez. Así que es un homenaje a este joven a través de esta radio. Siempre. Segunda cuestión. Si leo latín y griego, bueno, es difícil en el mundo moderno, con los ajetreos de la contemporaneidad, llevar, digamos, seriamente 2 lenguas clásicas. Leo latín, sí. El griego llegué a leerlo en una época de mi vida, pero como no lo he seguido cultivando debidamente, lo tengo un poco rezagado. Evidentemente hay ciertas obras, ciertos fragmentos que las sigo leyendo, pero ya no podría decir que leo griego clásico, sí latín.
Y tercero, respecto del otro problema, sí, tuve la suerte, la vida a uno le da y Claro. le quita cosas, pero respecto de mí, tuve la suerte de viajar, estar en Europa y escuchar a grandes maestros, ahí sí aplico el adjetivo, y resulta que a través de ellos pude vivenciar y vivir en profundidad el mundo clásico. En mí juega algo a favor. Mi madre era profesora de letras, tenía una biblioteca respetable, y ella me inculcó el gusto por las letras. Así que por una forma podría pensar que lo tengo íncito dentro de una genética, Claro. si se quiere. Pero después la clave está en el descubrimiento de los libros. Y uno lee no por un saber libresco, enciclopédico, que es algo que no me interesa, sino para interiorizar la cultura que viene a través del libro. Es decir, la gracia de un autor clásico es que vive por siempre. En ese sentido recuerdo la famosa anécdota de Unamuno, cuando le preguntaron ¿para qué los clásicos? ¿Cuáles eran las novedades? Y la respuesta de Unamuno fue tan lacónica como sutil. Dice, para novedades, los clásicos. A lo cual Borges, con esa incomparable sabiduría, dijo sí, pero para recrearlos. Claro. Y modernamente, en la Universidad Complutense, que mencioné hace un momento, allí hay un catedrático de Filología Latina, el profesor Francisco García Jurado, que tiene un blog muy consultado y muy dinámico, que se llama Reinventar la Antigüedad. Y allí él pasa revista a las obras clásicas y cómo estas obras en el mundo moderno tienen un revival y cómo día a día son una especie de hondanar, de fuente a la cual uno recurre para extraer temas. Porque los grandes temas de la literatura son los temas humanos, el amor, la vida, la muerte, si es que hay algo detrás de la muerte, Sí. etcétera, que competen al hombre de todos los tiempos. Pero antes de su pregunta, retomo el tema de Teseo. La cuestión que Teseo vuelve victorioso, ha matado al Minotauro. El Minotauro, según la versión de Borges y la de Cortázar, no ofreció resistencia, sino como un cordero puso la cabeza porque él lo que esperaba era la liberación. Entonces, en recuerdo de esa circunstancia, la nave de Creta a Atenas, según el viento, demoraría unos 2 días de navegación. Ahora, los griegos, en recuerdo de Teseo y de esa historia, establecieron que esos 2 días eran 2 días sagrados, donde en Grecia no se podía llevar a cabo ninguna muerte de orden violento, por ejemplo, ninguna condena a muerte, etc. Sería, para dar una situación semejante, lo que puede pasar en un país cristiano con la Semana Santa. Es decir, uno en la Semana Santa se abstiene de ingerir carne, etc. De manera que había 2 días que son clave, de los cuales hay que guardar cierta sacralidad y no provocar muertes. Y resulta que cuando Sócrates, injustamente condenado, lo confinan y estando en el confinamiento se encuentra con que cuando le toca beber la cicuta coinciden con los 2 días de gracia en los cuales no puede haber ninguna muerte. En consecuencia, Sócrates vive 2 o 3 días de más, hay un plus, Qué bárbaro. que él lo debe a una historia mítica. Precisamente es el caso de un hombre evidentemente racionalista que quiso tirar por la borda un pensamiento mítico y establecer un pensamiento lógico, racional, y sin embargo él vive un poco más a causa del mito, que es lo que él supuestamente había intentado destruir. Y durante ese lapso sueña con Apolo, que Apolo le tira de la oreja y le fustiga, dice, ¿por qué me has fustigado tanto? ¿Por qué has querido anular mi religión estatal? Y yo te ordeno que me compongas un himno. Así que los diálogos platónicos cuentan que el último acto de Sócrates es componer un himno a Apolo, lo cual demuestra Otra contracción, claro. demuestra la fortaleza del mito. Es decir, el gran racionalista termina en el campo del mito. Y podría contar otro ejemplo al respecto. Nosotros hablamos de la tragedia griega. Habría que distinguir 2 o 3 cosas. Por ejemplo, un querido amigo griego que acaba de fallecer, Constantino Basilis, me comentó un día que a él como griego
no le cae bien que le digan griego, él es heleno. Claro. Hay toda una larga historia, porque Graecus era un antiguo personaje que pertenecía a una línea, y los Helen venían de la línea de Zeus. Así que hay una mezcla hasta determinado momento, según cuenta Aristóteles, en que los Graeci deciden llamarse helenos. Así que los griegos propiamente auténticos, genuinos, prefieren ser llamados helenos y no griegos. Así que uno habla de la tragedia griega, que diríamos helénica, ¿no? Pero en realidad, para ser preciso, habría que hablar de la tragedia ateniense, porque se trata de un género dramático que surgió, se desarrolló y culminó en Atenas. Y si pensamos en ese mundo, la tragedia griega, si pensamos en la primera obra conservada, para algunos es los persas, para otros es la suplicante ambas de Esquilo, ambas empiezan con una circunstancia mítica. Y la tragedia se va desarrollando a lo largo de un periodo que empieza en estas obras, en el año 460 y pico antes de nuestra era, hasta la última pieza conservada, que es una pieza de Eurípides del 406. Y sí que el lapso por el cual se extiende el género trágico en Atenas es un lapso que va entre 60 y 70 años, un periodo reducido, que coincide con la democracia ateniense. Es decir, que la democracia sería consecuente con la tragedia y la tragedia inversamente consecuente con la democracia. Curiosamente, terminada la democracia, se termina el género trágico en el mundo antiguo. Podremos pensar aquí, por ejemplo, que en momentos tristes de la dictadura que aquejó al país, se cerraron teatros, se quemó el Teatro El Picadero, etc. Con lo cual se dejó de lado el teatro, porque el teatro es un lugar de expresión donde los actores tienen la posibilidad de cuestionar al gobierno, etc. Así que el teatro ateniense arranca con una tragedia, sigue el desarrollo, pero dentro de toda tragedia griega hay dos planos. El plano de los personajes, que es el plano episódico, diríamos, entre comillas, racional, y el plano del coro, que es un plano propiamente mítico, de carácter lírico. Son como dos lenguajes. Y si uno ve el desarrollo de la tragedia en ese lapso de los 60 años, uno ve que hay un progresivo avance del logo sobre el mito, como si paulatinamente el logo fuese cancelando o anulando el mito. Pero resulta que al final de la historia, la última pieza conservada, que es la vacante de Eurípides, ahí se llama la atención que, contraviniendo toda esa lógica, Eurípides vuelve esencialmente al mito. Incluso le da nombre a la pieza con el coro, baja las vacantes. Así que el mito, la tragedia a la postre, mostraría la fuerza del mito. Y en realidad, si bien los griegos fueron evidentemente racionales, y cada vez que uno piensa en la cultura griega, piensa en la racionalidad, en el orden, en el equilibrio, etc., sin embargo, los griegos nunca perdieron de vista la perspectiva del misterio. Porque si hay algo que compete, por ejemplo, a nosotros, al género humano, es el misterio. No sabemos por qué estamos acá, lo único seguro es la muerte, no sabemos qué es la muerte, e incluso no sabemos si hay algo o no tras la muerte. Así que los griegos nunca perdieron de vista el sentido de lo misterioso, al punto tal de que lo convirtieron en un eje de su cultura, porque el hombre en realidad no es racional, como dice Aristóteles, sino que es racional y pasional al mismo tiempo. El hombre excesivamente racional se muere en el frío de la razón, de la misma manera que el hombre excesivamente pasional se consume en el fuego de la pasión. La clave, como diría un pitagórico, es lograr ese equilibrio, ese intermedio, ¿no? Ahora, en base a eso, y siguiendo el desarrollo de la creación, ¿no?, del origen, yo siempre me replanteo eso, que acaparar todo ese conocimiento es casi imposible, porque además las distintas versiones, desde los distintos ángulos, se hace casi inabarcable. Y nosotros que tenemos muchas veces una educación siempre limitada y cerrada, muchas veces quedan afuera porque no podemos interpretar esos conceptos esenciales, ¿no?, que transmiten los mitos en cierta medida.
y que no es una lectura histórica lineal, sino es cíclica permanentemente. Entonces, en ese sentido, hemos traído como inmigración muchos de esos mitos a América, que por ahí son espejados en otros en América, ¿no? Correcto. Y en ese sentido a mí me apasiona, y por ahí hoy estoy muy contento de poderlo entrevistar y de charlar con Hugo, no me deja decirle doctor, sino Hugo. Me parece fabuloso eso, porque usted sí tiene ese conocimiento y esa información. Y por eso es clave, como lo mío fue intuitivo, desde el punto de vista de las artes plásticas, usted viene del conocimiento y además es un amante de la lengua y del lenguaje. Pero ahí jugaba 2 puntos, uno el logos y otro el mito. Y Bachofen lo plantea como símbolo y lenguaje, ¿no? Uno necesita desarrollarlo, necesita hacer el proceso de representación, y el otro va directamente al inconsciente. Entonces, ¿cómo es ese proceso? O sea, usted que tiene, y lo pudo abarcar, no es que yo hablo desde mi propio prejuicio de no haberlo podido ni leer ni entender. Ahora, desde un proceso más intuitivo, yo veo que cíclicamente el hombre repite esos mitos y son mucho más reales que la propia historia, que puede ser contada y versionada desde donde quiera. Bueno, son las interpretaciones que se han dado. Podríamos, en primer lugar, señalar la interpretación simbólica de los mitos, toda la línea que desarrolló Gilbert Durand y sus discípulos, claro. La línea del imaginaire, que no habría que traducirla por imaginario, porque en español imaginario tiene una connotación fantástica. El imaginaire es un campo conceptual que permite aunar en una lectura lo que uno pesca durante el día, la visión diurna, y lo que lucubra durante la noche, porque el mundo de la verdadera creación es el mundo de los sueños, al menos en toda la línea simbólica, ¿no? En consecuencia, habría que enlazar lo racional y lo otro, que le podríamos poner la etiqueta de irracional, que tiene que ver con los sueños, que es en realidad una capacidad simbólica de entender el mundo, ¿no? Es un poco también toda la línea junguiana, ¿no? Claro. ¿Y ustedes lo estudiaban eso o se lo hacían ver los maestros o no? Algunos sí. Yo tuve la suerte de conectarme con gente vinculada a Gilbert Durand y ahí leí bastante sobre el imaginario. E incluso en la Academia Nacional de Ciencias, de la que formo parte, dirijo un centro de estudios del imaginario, aplicado al campo de la cultura antigua, que es lo que más o menos puedo conocer. Y respecto de lo que mencionó recién, del traspaso de mitos de una cultura europea a una americana, pienso, por ejemplo, en un personaje muy interesante de nuestra historia, quien tuve el gusto de tratar, y a pesar de la diferencia de edades fui bastante amigo, que era don Enrique de Gandía, quien estudió y confrontó mitos europeos que han sido trasladados a América. Y tiene un estudio muy interesante sobre las amazonas, cómo el mito de las amazonas aparece en Europa y cómo reaparece acá. Porque se conecta con otro hecho de carácter incluso de orden simbólico, porque los aborígenes que no conocían el caballo, cuando ven que vienen los conquistadores montados a caballo, se sorprenden de ver una figura, una morfología desacostumbrada. Y más aún cuando se disgrega y el jinete baja del animal, entonces era algo que debe haber sido mágico, ¿no? Entonces de Gandía se sorprende cómo han sido recuperados y revividos esos mitos desde otra perspectiva. Y así como toma ese mito, toma tantos otros, ¿no? El mito de las Amazonas, por ejemplo, ¿no? El mito de las Amazonas tan famoso que el propio Aquiles, cuando se encuentra con Pentesilea, se ve ante la necesidad de matarla porque es su enemiga, pero en realidad al mirarle los ojos se enamora. Es decir, son mitos que después vuelven a América y son replanteados de otra manera, pero siempre es una base común. Y a nivel personal, ¿todo ese conocimiento juega? Sí, obviamente, uno lo piensa, porque ¿no? Cuando uno analiza, ¿no?, el proceso de la psicología, y más que nosotros tuvimos tanta influencia freudiana,
se olvida que él se ampara en casi toda la mitología de la cábala judaica, ¿no? Más que la cábala judaica, pese a que es la griega. La griega también. Pero siempre recurrimos a eso. Y usted que conoce eso en esencia, ¿trabaja eso internamente con usted, todo ese conocimiento? El siglo XIX fue el siglo que uno lo podría englobar, grosso modo, bajo la figura de Prometeo. Es decir, un liberador, el mundo de la máquina, el mercantilismo, el mundo de una suerte de materialidad, el progreso en suma. Siglo XIX, siglo de progreso. El siglo XX uno lo podría englobar tal vez bajo la figura de Freud. Usted mencionó recién el caso lo podría englobar bajo la figura de Edipo. Usted mencionó el caso de Freud. Así que el siglo XX ha sido un siglo donde hay un despertar del psicoanálisis. Y en mi opinión humilde, el siglo XXI sería un siglo que estaría regido bajo la égida de Hermes. Hermes en tanto que el dios mensajero, el psicopompo o psicopompos, el que porta las almas de este mundo al otro. Así que Hermes tiene una capacidad simbólica, una capacidad que escapa de lo meramente de este mundo, sino que se transporta a otra dimensión, a otra galaxia, ¿no? Por ejemplo, no en vano, una de las grandes variantes o formas de la psicología contemporánea es la hermenéutica. Y el término hermenéutica, que creo hermeneuo significa interpretar, tiene que ver con Hermes, ¿no? Es decir, que estas figuras míticas sirven para entender un poco más el mundo. Pero el tema de Freud. Resulta que Freud vivió una época en donde había habido un descubrimiento apabullante de la arqueología gracias al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así que parece ser que en esa época todo el mundo quería ser arqueólogo, pero ser arqueólogo implicaba tener un dinero atrás, porque si no hay una fortaleza y no hay instituciones que lo avalen, es difícil llevar a cabo una expedición arqueológica. Así que Freud estudió en Viena medicina, ahí estaba la escuela médica de Viena, ¿no? La Universidad de Viena en materia médica ha sido excelente, creo que decía, seguir siéndolo. Hasta que después se fue a París, trabajó con Charcot, etc. Pero en realidad lo que a Freud le interesaba era el mundo de la arqueología. Y lo que Freud hace es una arqueología del alma. Porque él, como analista, lleva al paciente a un descenso, a una catábasis. Esa es una catábasis iniciática. Y si eventualmente el análisis dio resultado, luego viene una anábasis, es decir, un ascenso de carácter revelatorio. En consecuencia, el psicoanálisis, visto de una lectura griega, sería la arqueología del alma. Es decir, que Freud nunca se desprendió de eso. Y hay dos bibliotecas de Freud. Un pequeño resto que quedó en Viena, que el año pasado tuve la suerte de conocerlo, in situ, ¿no? Y ahí había algunos libros de Freud que pertenecían no al campo propiamente de la medicina, sino de la historia del arte. Y la gran biblioteca de Freud, cuando después se exilia en Londres, la gran biblioteca de Freud es una biblioteca, yo no la he visitado, pero una joven estudiosa de Río Grande do Sul tuvo una beca de un año e hizo una maestría sobre la biblioteca de Freud en Londres. Y lo que le llamó la atención es que el grueso de los volúmenes de Freud en Londres no tienen que ver con medicina, sino con historia del arte, y particularmente de arte griego. Así que Freud nunca se desprendió de eso. Es decir, más que la cultura judía, de la cual nunca se apartó. Pero ahí está la contradicción de que él no cree en el alma. Bueno, ese es otro tema, ¿no? También en cultura griega hay corrientes que no creen en el alma, ¿no? Es decir, no creen en el alma como elemento que tenga una sobrevida, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero digo que la idea freudiana estuvo en nutrirse del mundo griego, que probablemente en la época que él estudió en Viena debe haber sido algo muy, muy fuerte, el estudio del mundo clásico, ¿no? Seguro. Y muy, muy tocado por la antigüedad, reitero, a propósito del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y en ese sentido, el proceso que nosotros teníamos casi como eje principal en nuestra formación hasta secundaria y también la terciaria, en la universitaria, que era seguir esos cánones. ¿Usted cómo los ve? Ahora con toda esta visión del americanismo, de que intentamos recuperar esa información sin tener casi
personas que puedan leer ese lenguaje y transmitir esos rituales o bueno, esos a partir mitos. del momento en que de la escuela secundaria se sacó el estudio del latín, eso es casi, usando Se una amputa, claro. imagen borgesiana, como mandarlo al muere. Claro. Porque en una persona ya adulta que entra a la universidad, 18 años por ejemplo, que está ajetreado por 1000 situaciones de vida, etcétera, empezar a estudiar latín desde el vamos es un poco tarde. No es que no sea, no es que sea imposible, pero ya es un poco tarde. En consecuencia parece que va como contramano, ¿no? La gente va más al utilitario, interesa más el estudio en inglés o en alemán, etcétera. Es decir, la gente en ese sentido tristemente es más pragmática. Así que el hecho de que los troncos viscerales que constituyen el humanismo de la manera clásica están opacados. Eso no quiere decir que no es otra cultura, pero lo que pasa es que hoy día se ve una cultura más superficial, una cultura volcada a una mundanidad no profunda. Y está, en mi opinión... Y relacionándolo con esto, Hugo, lo ideológico. Usted vivió un París que no era el 68, pero estábamos cerca. ¿Cómo influía en su especialidad lo ideológico? Bueno, los franceses, pese a todos los cambios y mutaciones que han habido, los franceses son tradicionalistas, son conservadores, ritualistas. Basta ver que los jueces usan toga, por ejemplo, ¿no? Que me parece bien, aunque sorprende el comentario, porque impone un respeto, una sacralidad. Una distancia. Quien está investido con la toga es por algo y se le da un respeto especial. Como antiguamente el sacerdote usaba sotana, etcétera. Es como si la forma tuviera algo que ver con el fondo. Y Francia en ese sentido es tradicionalista. Y la plástica francesa Sí, sigue también, esos lineamientos, bueno, ¿no? Claro. El neoclasicismo Claro, ha sido muy claro. fuerte. De manera que, bueno, yo cuando fui a Francia, a París, ya estaba graduado, así que los cursos que hacía no eran del estudiantado De normal, adolescente, sino que ya eran gente que estaba en las especialidades. En consecuencia, no lo viví en forma directa, pero me daba cuenta sí que hay un sector juvenil que pretende imponerse. Aparte, en París, por ejemplo... Porque la izquierda siempre fue netamente racional y materialista. Sí, Entonces, pero además ante hay esto, muchas migraciones, y las migraciones proceden de culturas que no han tenido contacto con los latinos y los griegos, así que el mundo clásico, en el sentido tradicional, va un poco frenado. Pero siempre hay un coto de clasicistas y de personas interesadas en ese saber. Y aún los grandes pensadores de los últimos tiempos, todos han brevado en la cultura clásica, ¿no? Claro. Uno no entendería a Sartre, por ejemplo, prescindiendo de la cultura griega, y así sucesivamente, ¿no? Que para mí es clave en ese sentido, por eso yo hablaba en como que uno espeja, cómo fue que bueno, usted me decía de la biblioteca de su madre, la orientación de su mamá, ¿no? Y ahí es clave porque ese aparato femenino estructural del lenguaje, ¿no? Sí, pero fuera de lo femenino es como si uno en su casa mamara los libros. Claro. Yo no entendía una casa sin libros. Claro. Así como hay hoy gente que no entiende una casa sin televisión, por ejemplo. Son formas de entender la realidad, ¿no? Claro. Pero en ese... Perdón, no emito juicio de valor, digo, diferente. Ahora, en ese sentido, Hugo, uno permanentemente espeja lo interno, sin darse cuenta, obvio, inconscientemente, ¿no? Y viceversa. Y viceversa, claro. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto hay de ese Hugo interno en la carrera que eligió como para poder leer esa parte interna nuevamente, ¿no? No sé exactamente cuánto de cada lado, pero lo que sí estoy seguro es de que si se diera la posibilidad de que la vida mía fuera reversible, yo haría nuevamente letras y además haría exactamente lo mismo que he hecho en mi profesorado, ¿no? Es decir, me interesa la lectura. Y una vez alguien que me conocía me dijo que hay gente que aprende para saber y hay gente que aprende para enseñar. Y esta persona pensó que a mí me ubicaría en el segundo grupo. Bueno, todo el proceso pedagógico y docente que tuvo en casi todas las áreas que desarrolló, tantos años. No solamente en la investigación, sino en la docencia, le dedicó toda su vida a eso. Volviendo al tema de los orígenes, en principio podríamos decir tal vez que la cultura griega entiende que el mundo existió desde siempre, a pesar de que el mito órfico habla del huevo originario, etc. Pero que el mito existió desde siempre. Ergo, no habría un comienzo, no habría un origo propiamente dicho.
a diferencia de la cultura judía, donde sí hay un origen y por lo tanto habrá un final, es decir, es una cultura teleológica, apunta a un fin. Y aquí se dio un problema muy curioso, porque aquí hubo una persona muy importante, que se llamó Rodolfo Mondolfo, que era profesor en Bolonia, y cuando en el 33 o 34 Mussolini promulgó esa ley horrorosa de que los hebreos no podían tener trabajo público oficial, el pobre Mondolfo se quedó sin trabajo y además avisorando el momento siniestro que se venía, decidió emigrar y vino acá a Argentina con su mujer y sus 2 hijos. Y estando acá en Argentina desarrolló una tarea muy loable, intelectualmente válida, terminó en Tucumán, donde ahí sentó escuela, y él publicó 2 libros, La noción de infinito en el pensamiento griego y La subjetividad en el pensamiento griego, o algo así, el título de esta segunda. Y aquí salieron a refutarle que él había interpretado mal lo griego, porque en la tradición griega no había noción de infinito, por lo menos en una de las tantas líneas. Y le dijeron que lo que él había hecho es trasvasar una cosmovisión, una Weltanschauung judía, para entender lo griego, y que eran 2 cosas distintas. Tenían y no tenían razón en ese sentido, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que el tema del origen es un tema muy complejo, muy discutido en materia filosófica, y bueno, una es la postura del profesor Mondolfo y otra la postura de un grupo que estaba en la vereda contraria, ¿no? Y Mondolfo fue tan honorable que cuando Pertini, siendo presidente de la República Italiana, vino a Argentina, creo que habían sido compañeros de colegio, y Pertini quiso verlo a Rodolfo Mondolfo y le ofreció el oro y el moro, pero Mondolfo no quiso volver, se quedó aquí donde vivía humildemente, en un departamento ahí por la avenida Federico Lacroze, cerca de Chacarita. Así que Rodolfo Mondolfo, quiero recordarlo con afecto, y yo no fui alumno de él, aunque le escuché alguna conferencia suelta por ahí, pero quiero recordarlo porque ha sido una persona de gran valía y que aquí signó un pensamiento importante. Él, cuando llegó a Buenos Aires, había hecho la gran edición de los presocráticos juntamente con Cellar. Digamos, todo el mundo que estudia los presocráticos, si quiere trabajar seriamente, tiene que ir a la edición de Cellar-Mondolfo. Es decir que Argentina en ese sentido fue un espacio simbólico muy profundo que permitió la llegada de gente de distintas culturas, distintas religiones, y se vivió de un modo armónico durante muchos años. Espero que siga así. No, lo peor que muchas veces confundimos eso como que es propio y que nació acá, ¿no? Cuando fue trasladado y bueno, y se puso a disposición. Forzadamente, ¿no? Porque la circunstancia determinó. Y menos mal que vino, porque vaya a saber si hubiera quedado en Europa, que hubiera sido de él y de sus hijos, ¿no? Y cuál hubiese sido el proceso también publicitario que hubiesen aprovechado ese conocimiento para ponerlo a disposición por ahí de un proyecto político, ¿no? Correcto. No, él se mantuvo siempre, creo yo, al margen de eso. Para colmo, él publicó un pequeño librito que se tradujo acá, o no sé si lo escribió en español, que se llamaba El marxismo también es un humanismo. Y eso se malinterpretó y enseguida lo tildaron de marxista, que no era el caso de Mondolfo, y consecuentemente eso fue un punto negativo para que entrara a la Universidad de Buenos Aires. Además, probablemente tenían que jugar los celos personales. Así que, lo cierto es que acá en Buenos Aires tuvo un tiempo muy breve, no cuajó y se tuvo que ir. ¿Y que estaba Lugones en esa época como un referente dentro de la filosofía y las letras en la Argentina? No, Lugones no, había otros. Otro. Omito referir nombres. Pero ya que salió el tema Mondolfo, quiero contar una anécdota increíble de lo que le pasó a este señor. Cuando llegó, evidentemente no tenía trabajo, entonces alguien, algún editor, le encargó las traducciones. Y él trabajó en una larga traducción, 3-4 meses, época en que no había computadora, máquinas, elementos técnicos para utilizar esa labor. Y resulta que termina todo ese trabajo, toma un taxi, lo va a llevar al editor y lo pierde. No lo podía creer. Salió en el diario un aviso donde se daba una recompensa para que lo encontrara todo, pero el trabajo no apareció. De trabajo. Y se cuenta que la esposa le dijo: Rodolfo, allora cosa facciamo? Incominciamo da capo.
decimos de nuevo. Es decir, la imagen del hombre humilde que está golpeado, un poco el mito de Sísifo, no golpean y el hombre vuelve, claro, asume la tarea como, no sé si como un castigo, pero por lo menos una labor dignificante, ¿no? El trabajo que dignifica. Y cuando hablamos del Mediterráneo, sí, usted que lo estudió tanto, ¿qué influencias hay en el medio de la Tierra, en el eje, se podría decir, de la Tierra, de la influencia oriental? ¿Cómo repercute todo ese oriente en esta imagen clásica, ¿no? Los mitos hablan de la puja, claro, que tiene que ver con lo que sería la cultura indoeuropea y la cultura semítica. Es decir, pero no hay que perder de vista que los fenicios son de alguna manera antiguos, míticamente hablando, antiguos pobladores de Europa. claro. E incluso está el famoso mito de que Cadmo, el hijo de Agenor, rey de Fenicia, el padre lo llama, cuando Zeus en forma taurina va a Fenicia y rapta a Europa, la trae sobre el Anca, y el padre Agenor llama a los hijos y dice, bueno, vayan al nuevo continente y no vuelvan si no traen a su hermana que ha sido raptada. Y resulta que este Cadmo se convierte en un héroe epónimo y se convierte en un personaje clave porque trae el alfabeto. Así que el alfabeto viene del mundo fenicio, después toma otras connotaciones, pero el alfabeto griego arranca de ahí, al menos de la grafía. Así que Europa viene también del mundo fenicio, así que siempre ha habido un contacto estrecho. Después hubo una distensión grande, la lucha que viene entre Roma y Cartago. Claro. Cartago era una ciudad de fundación fenicia, ¿no? Entonces el hecho de que Eneas, por razones de orden divino, tenga que abandonar a Dido, de ahí viene una decisión terrible entre troyanos y cartagineses. Y la gran pugna, ¿no? Hasta el momento clave de las guerras. Y ahora me venía una imagen, estamos cerrando ya. 2 minutos. Usted ha hecho un trabajo muy importante sobre Afrodita, ¿no? Y siempre yo me preguntaba, desde el campo de la plástica, por qué había tantas ostras en los frentes de Buenos Aires, ¿no? Y bueno... la exaltación del amor. ahí tendríamos también... Afrodita nace cuando Crono inmacula al padre, es decir, le corta la masculinidad, cae gotas de sangre sobre la tierra, de donde nacen las fenias, las furias, las deidades vengadoras de los delitos de los consanguíneos, y gotas de esperma que caen en el mar. Y de ahí Afros, que es espuma marina, de ahí nace Afrodita. Y luego en una concha marina es llevada hasta Chipre, etc. Así que la concha marina, desde el punto de vista mítico griego, tiene que ver con Afrodita, ergo con el amor. Con el amor. Ahora, desde el punto de vista cristiano, tendría otra simbología, porque la concha es la que también lleva el peregrino de Santiago de Compostela, donde cargar agua, ¿no? Recoger agua. Así que hay lugares donde puede estar la versión griega del amor y otros lugares donde puede estar ese vestigio cristiano, probablemente, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención la referencia, ¿no? Más en esta Buenos Aires de la década del 20 y del 30. Pero además está el neoclasicismo francés, que hablamos hoy, porque las hornacinas en Europa muchas veces tienen la morfología de una concha marina, ¿no? Claro. Así que bueno, esto da, doctor, para unas cuantas charlas más. Bueno, para nosotros sería un honor si lo podemos llegar a tener. Sí, ya cerrando, el estudio es para cuando usted lo necesite, maestro, porque verdaderamente es dejar para la posteridad lo que digo yo, que estos programas solamente los estoy haciendo por 2 causas. Una, para que no se apague la luz que dejaron nuestros antecesores, y para que las próximas generaciones tengan un lugar donde llegar. Esta luz que usted dejó va a estar ya en media hora en internet para todo el mundo. Muchas gracias, yo me estoy despidiendo hasta el sábado que viene. El agradecimiento es de mi parte. Buenas tardes. Gracias, maestro. Para todo el mundo. Muchas gracias, yo me estoy despidiendo.